Hola chicos, bueno, espero que estén bien. Los quería felicitar por todos los trabajos que han presentado con tanto esfuerzo, tanto esmero, unos dibujos hermosos y tantas cosas lindas que se nota que le pusieron tiempo y dedicación. También a las familias que seguramente ayudaron, a las mamás, papás, familias, abuelos, con quienes les toca pasar esta cuarentena. Esperando que se encuentren bien, quería hacerle una especie de resumen de lo visto, que es mucho, a pesar de la forma que tuvimos que implementar y a pesar de que ustedes están en primer año, trabajaron muy bien. Y vamos a hacer una especie de resumen y a medida que yo les voy diciendo las cosas, ustedes piensen como si me tuviesen que contestar. Les voy a dar unos segunditos y después les voy a dar la respuesta. ¿Vamos? Vimos cuerpos geométricos que tienen ¿cuántas dimensiones los cuerpos? Tres dimensiones. Tienen un ancho, un largo y una altura. Cada cuerpo tiene 3 dimensiones. Y vimos dentro de los cuerpos geométricos que estaban los cuerpos redondos. Se me desarmó. Como el cono, ¿sí? Que nos recuerda a un cucurucho, por ejemplo, de un helado, ¿sí? A una esfera que nos recuerda a la pelota, a la tierra, si bien es un poquito más aplanada. Tenemos el cilindro que nos recuerda a una lata de tomates, por ejemplo. Y bueno, yo acá tengo un cono truncado. Después tenemos las pirámides, que son las que terminan así en punta y que la base podía ser de distintas maneras. Esta es una base que tiene 6 lados iguales. ¿Cómo se llamaban estos? ¿Se acuerdan? Hexágono. Bien. Y los lados de este cuerpo son triángulos, ¿sí? Tienen 3 lados. Acá tenemos uno que se llama una pirámide truncada. Le cortaron la cabeza. Y acá tenemos los prismas. Los prismas que muchos de ustedes, cuando yo les pedí que hicieran con lo que tuviesen, con cartulina, con hojas, con lo que tuviesen, hicieron este. ¿Sí? El cubo. El cubo que en este caso son decímetros. Entonces es un decímetro cúbico. Si fuese que esto midiese 1 metro, sería 1 metro cúbico. Tenemos este prisma, que la base es un hexágono también como el otro que habíamos dicho. Y vamos a ver si se recuerdan cuáles serán los distintos elementos de los cuerpos. Por ejemplo, todas estas puntitas donde terminan los cuerpos recibían un nombre, como esta puntita de la pirámide. Se llamaban vértices. Muy bien, vértices. ¿Cuántos vértices tendrá esta prisma con base hexagonal? Piensen, tiene 6 y 6. En total, 12 vértices. Muy bien. Después, ¿recuerdan cómo se llamaba este segmento o esta línea? Le dirán algunos. ¿Cómo se llamaba? Se llama aristas. Bien, son las aristas. ¿Cuántas aristas les parece que tiene este prisma hexagonal? Tenemos las aristas de la base, que son 6 más 6 de la otra base, y tenemos las aristas laterales, que son 6 también. Entonces son 6 más 6 más 6 es lo mismo que hacer 3 por 6, 18.
18 aristas, ¿sí? Y tienen sus caras. Las caras son estas figuras planas que en los laterales son rectángulos y en las bases, en este caso, es un hexágono. Miremos este prisma. Este prisma tiene también rectángulos de sus caras, pero en su base es un triángulo. Y un triángulo que tiene todos los lados iguales. Estos triángulos que tienen todos los lados iguales recibían un nombre. ¿Cuál era ese nombre? Equilátero. Muy bien, equilátero. Este triángulo se llama equilátero y estos triángulos que tiene, por ejemplo, esta pirámide, tiene dos lados iguales y uno desigual. Esos triángulos, ¿cómo se llamaban? Empieza con I. Isósceles. Muy bien. Este triángulo es un triángulo isósceles. Y después estaban los que tenían los tres lados desiguales, que se llamaban escalenos. También vimos las distintas figuras, los cuadriláteros, como el rectángulo, como el cuadrado, que es la cara de este cubo. Vimos también los círculos, ¿sí? Y ahí se nos complicaba un poquito más todo, ¿no? Porque aparecía el número pi, que ¿cuánto vale pi? Nosotros usamos el número pi acotado, lo usamos como 3,14, ¿sí? 3,14. Bueno, vimos después de todo esto también perímetro y área, que lo usamos muchísimo el perímetro. El perímetro era la suma de todos los lados de la figura plana. Entonces, por ejemplo, si tenemos este rectángulo y queremos sacarle el perímetro, si la base mide 10 centímetros y la altura mide 5 centímetros, ¿cuánto saldrá el perímetro? ¿Cuánto será el perímetro? Era la suma de todos los lados. Este 10, este también 10, porque son iguales. Este 5 y este 5 suman 30 centímetros. Muy bien, 30 centímetros. Ahora, si yo tengo un cuadrado y quiero sacarle el perímetro, ¿cuánto? Si yo sé que este vale 5 centímetros, por ejemplo. 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros es lo mismo que hacer 4 por 5, 20 centímetros. Y es muy útil saber el perímetro. ¿Por qué? Porque lo utilizamos para saber cuántos centímetros de tela tengo que comprar para hacerle un borde a un mantel, por ejemplo. Cuántas varillas, cuántos centímetros de varilla tengo que poner alrededor de una ventana. Cuántos metros de alambre tengo que poner alrededor de un terreno. Cuánto necesito de cerca para poner alrededor de una pileta, por ejemplo. O sea, es muy útil. Y cuando nosotros hablamos del círculo, ahí se nos complicaba porque aparecían unos elementos que no aparecen en los otros. Por ejemplo, en el círculo aparece el radio. El radio que va desde el contorno hasta el centro de la circunferencia, que no es lo mismo que el diámetro, que va desde un contorno hasta el otro lado, es el doble del radio. Si acá el radio son 3 centímetros, ¿cuánto será el diámetro? 6 centímetros, muy bien. Y si el diámetro son 20 centímetros, ¿cuánto será el radio? 10 centímetros. Bien, entonces ahí aprendimos también a sacar el perímetro o la longitud de la circunferencia, mejor dicho,
que era con una fórmula, ¿se acuerdan? Es diámetro por pi, que es lo mismo que decir 2 por radio por pi. ¿Sí? Bien. Y después vimos área. El área es diferente, no es el contorno. Era toda la superficie que ocupa y es muy útil para sacar cuántos pisos cuántas cerámicas podemos necesitar para poner en un piso, cuánto papel para empapelar una pared, cuántos vidrios para una ventana. Y ese área, esa medida de superficie se denota con centímetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, porque estamos multiplicando 2 unidades de longitud. Por ejemplo, cuando hallamos en un rectángulo, ¿sí?, el área, teníamos fórmulas. ¿Cuál era la fórmula para hallar el área del rectángulo? Base por altura. Muy bien, base por altura. Entonces, si yo quiero hallar el área de este rectángulo, supongamos que vale de base 10 y de altura 2, 10 centímetros por 2 centímetros es 20 centímetros cuadrados. No se olviden del cuadrado, porque estamos hablando de áreas. Son 20 centímetros cuadrados. Si hablamos de un triángulo, vamos a usar este que se ve mejor. El área del triángulo era base por altura, pero que la altura, no sé si se llega a ver bien ahí, es este segmento que viene perpendicular desde el vértice hasta el lado opuesto. Esa es la altura. Entonces, el área del triángulo es base por altura dividido 2. No nos olvidemos del dividido 2 en los triángulos. Y bueno, y vimos también que para hallar el área del cuadrado, el cuadrado es muy parecido al rectángulo, con la diferencia que todos los lados son iguales. Entonces vimos que el rectángulo era base por altura. En este caso sería mi base el lado por el lado, lado al cuadrado. Entonces, si mi rectángulo, por ejemplo, mide 10 centímetros, 10 por 10 son 100 centímetros cuadrados. No nos olvidamos del cuadrado. Y además de todo esto, aprendimos muchas cosas más. Hicieron juegos de ingenio, trabajaron con números, nos preguntamos, hicimos la tabla pitagórica que les salió fantástica, con hermosos colores, que cuando nos veamos las vamos a poner, las vamos a pegar en las paredes, o las vamos a ver entre todos lo que pudieron hacer. Y vamos a seguir aprendiendo. Esto era modo de resumen. Los animo a que sigan trabajando también como hasta ahora. Y nos estamos viendo. No se pierdan las clases de Zoom. Nos vemos, cuídense.